Buenos días, estimadas estudiantes. El día de hoy vamos a aprender un tema muy significativo que les va a ayudar cuando lean sus próximas obras. Acá observamos dos imágenes que son prácticamente dos textos. ¿Qué pueden observar en el primer texto? A ver, en este texto, ¿qué podemos observar? Podemos observar un cuento, ¿verdad? Este cuento lleva por título Un ratoncito valiente. En la segunda imagen, esta de acá, ¿qué podemos observar? Podemos observar, no es un cuento, es una fábula. El asno y el lobo, fábulas escritas por Esopo. ¿Qué vemos en este tipo de textos? En este tipo de textos cuentan, en estas imágenes, cuentan historias, narran historias. ¿Y cuáles son las características de cómo se presenta este texto ante ustedes, ¿no? Primero, observen bien, ¿qué es lo que ven en el texto 1? En el texto 1, este texto está dividido en dos. ¿Cómo se le llama a estas partes? Párrafos. Muy bien, se le llama párrafos. Por lo tanto, este cuento tiene párrafos y también esta fábula tiene párrafos. ¿Cuántos párrafos tiene esta fábula? Recuerden que un párrafo empieza con mayúscula y termina en un punto aparte. En este caso acá hay 1, 2, 3, 4 y acá vemos 2 puntos, ¿correcto? Ahí estamos viendo 2 puntos. Eso quiere decir que no terminó el párrafo. Por lo tanto, sigue hasta acá. Total, 5 párrafos. Y esto de acá vendría a ser la moraleja, porque toda fábula tiene una moraleja, ¿no? Y en este caso, el cuento tiene 2 párrafos. ¿Qué hay en un párrafo? Un párrafo está formado por oraciones, ¿cierto? Y sabemos que tanto el cuento como la fábula, ¿no? Tanto el cuento como la fábula tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace, ¿no es cierto? Esas son las características de estos dos textos que estamos viendo en este momento. Vamos a ver otros textos. Aquí vemos dos textos. Los textos son diferentes o son similares. Quizás por el nombre son diferentes, pero la estructura del texto es similar. Por ejemplo, aquí vemos Le regalo a mi mamá. ¿Qué es esto? Perfecto, es una poesía, ¿no? Es una poesía. Y esto también es una poesía o es un poema. Este poema es escrito por Abraham Valdelomar y este no tiene autor, por lo tanto es una poesía anónima. Hay textos u obras que están escritas por un autor o hay otras obras que se consideran como anónimas. Bien, aquí tenemos la poesía Le regalo a mi mamá. ¿Esto de acá se llamarán oraciones? No. Esta poesía presenta líneas. Estas líneas se le conocen como versos. ¿Cuántos versos hay en esta parte? Correcto, hay 4 versos, ¿no? Acá también hay 4, acá hay 4 y acá hay 3 versos. En esta poesía, El hermano ausente en la cena pascual, aquí vemos, por ejemplo, en esta primera parte, 4 versos, otros 4, 3 y 3. Muy bien. Por lo tanto, estos dos textos tienen versos, ¿no? Y si contamos cuántos versos hay en esta poesía, tendríamos que contar línea por línea. Si contamos acá cuántos versos hay, perfecto. A ver, ¿cuántos versos encontramos acá? 15. ¿Y acá? 14. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver, este conjunto de versos forman una estrofa. No son párrafos. Acá se les conoce con el nombre de estrofas. A ver, ¿qué otros textos, aparte de poesías o de poemas, tienen estrofas? Las canciones, los himnos también tienen estrofas, ¿no es cierto? Bien, en este caso, ¿acá cuántas estrofas hay? 4 estrofas. ¿Acá cuántas estrofas hay? También hay 4
estrofas. Y hay una característica particular, porque si ustedes leen, se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la poesía, le regalo a mi mamá una sonrisa de plata, que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa. O en el caso del hermano ausente en la cena pascual, la misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura alacena. Todo, todo está igual. ¿Qué característica tienen? Exacto, ¿no? Estas poesías, estos poemas riman, ¿no? Tienen una rima. Estas son las características de estos dos textos que vemos acá. Diferente, muy diferente a otros textos que vamos a ver. Y sobre todo, estos dos textos, a diferencia de los primeros que narran historias, en este otro texto hablan de sentimientos, de emociones. Entonces, vamos a ver ahora la tercera imagen. Miren aquí, vemos prácticamente dos textos que son similares, pero ¿qué son? A ver, ¿cómo lo ven? Lean un ratito y dense cuenta qué son. Sí, son libretos. El flautista de Hamelin y libreto de Hadas y Piratas. Claro que es un pedacito, es el inicio, ¿no? Entonces, estos libretos tienen diferentes características, no son iguales que los anteriores. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de estos libretos? ¿Cómo se presentan? Se presentan con diálogos, ¿no? Diálogos entre uno y otro personaje, ¿no? Acá tenemos estos diálogos, están representados a través de guiones, ¿ven? A la cara de mujer, guión, guión. Los guiones se usan para establecer diálogos directos, o sea, lo que dice prácticamente el personaje, ¿no? Tiene este texto, tiene diálogos, tiene guiones, tiene personajes, ¿no? En algunos libretos podemos encontrar actos y escenas. En este caso encontramos en este libreto la escena 1 y bueno, hay uno que dice acto 1, depende de cuán grande sea o cuán amplia sea la obra teatral. Bien, y también tiene ciertas acotaciones. Aquí vemos las acotaciones, los ratones que ahora son similitud se acercan hasta el alcalde y algunos de ellos lo mordisquean. O sea, es lo que los personajes tienen que realizar o cómo tienen que expresarse para actuar. Por lo tanto, estos dos textos tienen una finalidad, directamente llevarlo hacia una obra teatral, hacia una representación teatral, prácticamente hacia las tablas o a una dramatización. Bien, como han podido ver, hay tres tipos de textos diferentes. Acá, que trabaja con párrafos y oraciones, aquí, que trabaja con estrofas y con versos, y estos de acá, que trabajan con diálogos y guiones. Bien, para esas formas como se presentan estos textos, existe lo que nosotros conocemos como géneros literarios. Los géneros literarios prácticamente son agrupaciones, como categorías que sirven para agrupar las obras literarias, ¿no? Se pueden dividir en tres géneros, ojo, tres géneros. Género narrativo, género lírico y género dramático. Son los tres géneros literarios que existen, el narrativo, el lírico y el dramático. ¿Qué hace el género narrativo? Por ejemplo, el género narrativo, en este caso, el género narrativo no es otra cosa que relatar historias reales o falsas, ¿no? Es el relato de historias. Y quien escribe este género se le conoce como narrador, ¿no? Se le conoce como narrador. Ahora, este género narrativo está representado por párrafos. Párrafos. Por ejemplo, la obra que ustedes están leyendo, el cohete, ya leyeron el famoso cohete. La otra obra que están leyendo, por ejemplo, El gigante egoísta. Está escrito, ¿en qué género? A ver, ¿pueden identificar? En género narrativo. ¿Por qué? Porque la obra se presenta en párrafos, ¿no? La obra se presenta en párrafos. Bien.
Tenemos el género lírico. A ver, en el género narrativo pueden ver los ejemplos. Acá están los dos casos. Tenemos un cuento, tenemos una fábula. El género lírico es la transmisión de sentimientos, de emociones. Yo escribo a través de lo que quiere expresar mi alma, ¿no? Como por ejemplo, aquí vemos esta poesía La mamá o El hermano ausente en la cena pascual. Y tenemos el género dramático. El género dramático es aquel género destinado a la representación teatral. Son obras que están dirigidas a llevarse al teatro. En este caso, acá tenemos como género dramático El flautista de Hamelin, Hadas y piratas, ¿no? Bien, quien escribe poesías, poemas, se le conoce como poetas y utiliza lo que ustedes conocen como versos. Versos divididos en estrofas. Y en el género dramático tenemos el diálogo, son diálogos con guiones, y quien escribe obras teatrales se les conoce como dramaturgos. Estos géneros, narrativo, lírico y dramático, tienen especies literarias que son como subgéneros que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver algunas especies literarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el género narrativo. El género narrativo, ustedes han visto ya una de las primeras especies literarias, puede ser cuento, puede ser fábula, ¿no? Bien, vamos a ver, acá tenemos la novela, la epopeya. ¿Qué es una epopeya? Son actos heroicos realizados en tiempos de guerra. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico es una epopeya y obviamente se tiene que ver aquí a los héroes que de alguna manera se sacrificaron o mártires de esas acciones bélicas, ¿no? El cantar de gesta, que también son acciones bélicas, pero ya de la guerra en general, como por ejemplo, de las batallas en general, como por ejemplo la Guerra del Pacífico, ¿no? Un historiador puede escribir eso también, narra toda la historia de épocas de guerra y la epopeya de un héroe en particular. El cuento, la leyenda, la fábula, la crónica y el mito. La crónica es un hecho real ocurrido, es un relato de un hecho real. La leyenda ya saben que es mitad real, mitad falso, y el mito saben que es totalmente falso y que trata de explicar el origen de algo, ¿no? Vemos también el género lírico. En el género lírico, sus especies literarias son el poema, la canción, el himno, como habíamos dicho, oda, la elegía, que es un poema triste, de tragedia, la sátira, que tiene que ver con la burla, la jocosidad, entre otros. Y el género dramático, las obras literarias pueden ser comedias, ¿qué quiere decir? Que tienen siempre finales felices, ¿no? Tragedia, ¿qué quiere decir la tragedia? Finales tristes, como por ejemplo Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta es una tragedia. La tragicomedia, que es mitad, hay acciones tristes, pero termina siempre con un final feliz, también se le conoce como drama. Bien, eso es todo, chicas. Espero que este video les ayude a entender un poco mejor y podemos ver después, discutir eso en nuestra próxima videoconferencia, ¿no? Con respecto a estos géneros. ¿Cuántos géneros hay? 3. ¿Cuáles son? Género narrativo, género lírico, género dramático, ¿no? Cada género tiene especies literarias que ustedes pueden ver en la imagen. Bien, chicas, espero que hayan entendido.